Los vikingos han atacado Britania, la costa norte de Francia, pero siguen teniendo sed de sangre, sed de nuevos saqueos y sed de tesoros. Su próximo objetivo, Hispania. Año 844 después de Cristo. El 1 de agosto sonaron las alarmas en la costa norte del reino de Asturias. ¿Por qué? Pues porque se avistaron por primera vez para el reino de Asturias naves vikingas. Los temibles guerreros normandos se acercaban a sus costas. Lo más probable es que fuese la escuadra vikinga que acababa de saquear una serie de poblaciones francesas. Pero por suerte para los asturianos, estos vikingos no desembarcaron. Continuaron con su travesía a lo largo de la costa. Estos guerreros finalmente alcanzaron las costas de la actual Galicia, y allí pudieron ver la Torre de Hércules, que para los que no la conozcáis es un faro enorme, sobre todo para la época, ubicado en la actual A Coruña. Claro, los normandos se pensaron que si ese faro estaba ahí, era porque debía haber una urbe muy grande y rica, que podía proporcionar suculentos tesoros y gran cantidad de esclavos. Por tanto, las naves vikingas arribaron a las playas y los guerreros desembarcaron. Sin embargo, para decepción de los saqueadores, esta idea no era cierta, pues tan solo había pequeños pueblos, aldeas que no tenían riqueza ninguna. Algunas de esas aldeas, como la de Crunia, desaparecieron en ese momento. Fueron devastadas y sus habitantes esclavizados o exterminados. Desde ese lugar, los vikingos saquearon toda la zona de alrededor y continuaron hasta adentrarse en la actual provincia de Lugo. Pero el rey Ramiro I de Asturias, al enterarse de la expedición enemiga, se puso manos a la obra. Reunió un poderoso ejército, apoyado por nobles locales que querían evitar a toda costa que la estancia de los vikingos en esas tierras se alargase más de la cuenta. Con todo, el ejército asturiano se plantó frente al vikingo y ofreció batalla. Sin embargo, los normandos rehusaron y decidieron retroceder empujados por las huestes cristianas. Llegaron a la ribera del Miño y ahí sí que se vieron obligados a combatir contra el ejército cristiano. Tuvo lugar la batalla de Campo Ramiro y las tropas de Ramiro salieron victoriosas. Los vikingos perdieron gran cantidad de hombres. Su ejército se desbarató completamente y tuvieron que huir a toda prisa a la costa, a sus embarcaciones. Los cristianos los hostigaron en todo momento y ya en la costa, mientras los normandos se embarcaban, las tropas asturianas consiguieron apoderarse de 70 naves e inmediatamente les prendieron fuego. Esa expedición había salido cara y a los vikingos les quedaban entre 80 y 100 naves, así como una fuerza reducida hasta los 1800 guerreros. Sin embargo, en vez de regresar a su tierra, prosiguieron navegando la costa de la península. Así, días después, concretamente el 17 de septiembre del año 844, los defensores de Lisboa pudieron atisbar las naves vikingas frente a sus costas. Las tropas defensoras ya no eran ni asturianas ni cristianas, pero su reacción fue la misma. Primero, miedo, y después, determinación a defenderse de la amenaza. Los escandinavos desembarcaron, y durante 13 días estuvieron buscando un modo de asaltar la ciudad para saquearla. Esto es algo que logró Alfonso II hace menos de 50 años, cuyo vídeo puedes ver aquí arriba. Pero los vikingos no eran las tropas de Alfonso y no tenían máquinas de asedio para lograr superar los muros de Lisboa. Durante ese tiempo estuvieron saqueando los alrededores de la urbe, y tras aceptar que no serían capaces de encontrar un modo de entrar sin perder una ingente cantidad de hombres, se resignaron y volvieron a sus naves. Los vikingos embarcaron y de nuevo continuaron su periplo a lo largo del litoral de la península. Navegaron hacia el sur y alcanzaron las cercanías de Cádiz, donde saquearon la zona, que no la propia Cádiz. Pero de nuevo, no era el gran tesoro que estaban buscando. Vieron ante sí la desembocadura del Guadalquivir y pensaron, ¿por qué no?
Cogieron y se pusieron a remontar el río, dirección a otra de las joyas del Emirato de Córdoba, Sevilla. El caso es que las naves vikingas arribaron a Sevilla, que estaba en poder omeya. Desembarcaron y lograron tomar la urbe, que no se esperaba la llegada por el río de una fuerza invasora. Esto era algo totalmente nuevo para ellos, y los defensores habían sido pillados con la guardia baja. Los vikingos pudieron saquear la ciudad durante 6 semanas, a la par que otra parte de los saqueadores decidieron atacar las aldeas y villas cercanas. Aunque hubo incursiones a tierras no tan cercanas, pues alcanzaron las cercanías de Córdoba. El botín que estaban acumulando era enorme, y por fin los normandos habían logrado el objetivo que se habían impuesto de lograr riquezas. Pero 6 semanas es mucho tiempo, y Abderramán II, emir de Córdoba, tuvo tiempo más que suficiente para contraatacar. El emir organizó un poderoso ejército en Córdoba para hacer frente a los paganos, y poco después las tropas omeyas salieron al encuentro de los invasores. Los sarracenos prepararon una emboscada y, dada la señal, los cordobeses se abalanzaron sobre el ejército pagano. Cuenta la crónica que gran cantidad de vikingos fueron eliminados, y aprovechando la inercia de la victoria, las tropas sarracenas lograron entrar en Sevilla y liberarla al instante. Problema para los vikingos: su fuerza principal había sido derrotada, y los que quedaban estaban dispersos saqueando las aldeas de la zona, por lo que podrían ser eliminados de forma fácil. Los vikingos, que habían sobrevivido a la emboscada y a la toma de Sevilla, embarcaron y remontaron el Guadalquivir, con la intención de reagrupar a estos grupúsculos que acabo de mencionar. Lograron reagruparse, constantemente hostigados por las tropas omeyas. Parece ser que mientras navegaban el río, contingentes de musulmanes los perseguían desde ambas orillas, arrojando proyectiles sobre ellos y atentos a cualquier intento de desembarco por parte de los paganos. Los nórdicos finalmente decidieron parlamentar con los moros. Aceptaron entregar todos los prisioneros que habían hecho durante toda la incursión, desde que comenzaron a remontar el Guadalquivir, así como parte de los tesoros. A cambio, Abderramán II entregaría ropa, comida y agua a los vikingos, de forma que estos pudiesen continuar su viaje sin penurias. El emir rechazó la propuesta. Estaba decidido a acabar con los invasores. Finalmente, el 11 de noviembre del año 844 tuvo lugar la batalla de Tablada, en la que el ejército pagano fue destrozado. Entre 500 y 1000 guerreros perdieron la vida, y a los que fueron hechos prisioneros los colgaron de las palmeras de Tablada. El emir logró capturar también una serie de barcos vikingos y recuperar parte del tesoro. Los normandos, con el rabo entre las piernas, volvieron a embarcar y huyeron hacia el Atlántico, decididos, ahora sí, a regresar a su hogar. La expedición había tenido altibajos. Habían descubierto nuevas tierras, nuevas ciudades con grandes tesoros, defendidas por unos hombres a los que llamaron Blamen, que quiere decir hombres negros. Las historias que los supervivientes de esta expedición contarían a su regreso a casa sería la semilla para futuras expediciones. Sin embargo, como contrapartida, cabe destacar que los vikingos habían perdido más del 50% de los guerreros que habían participado en la expedición, así como gran parte de su flota.